Buenas noches, hermanos. Es un gusto poderles saludar a cada uno de ustedes. Es un privilegio llegar hasta sus hogares por este medio. Esperamos que se encuentren bien, con paz, con bendición, que puedan disfrutar de las misericordias del Señor, que son nuevas cada día. El deseo de nuestros corazones es que se encuentren bien, con la paz de Dios, motivados a poder seguir aprendiendo más de Dios, a poder seguir aprendiendo más de su palabra. Creo yo, mis amados hermanos, que si algo nos mantiene firme ante el día a día que tenemos que vivir, es la palabra de Dios. Así que espero que se encuentre motivado para que en esta noche podamos seguir estudiando la palabra de Dios, estudiando este maravilloso libro. Ya hemos avanzado bastante y creo yo que Dios nos ha hablado. Inclinemos nuestro rostro, mis amados hermanos. Vamos a orar, a pedir la dirección de Dios en esta noche. Padre eterno, gracias por este día. Gracias, Señor, porque tú no nos has dejado y porque tú no nos has abandonado, Señor, porque día con día vemos tu bondad, tu misericordia, tu fidelidad y tu provisión. Señor, gracias porque tú eres bueno, porque tú eres maravilloso, porque tú eres incomparable. Y te ruego, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, que dirijas nuestras vidas, que guíes, Señor, nuestras vidas. Dirígenos, Señor, en esta reflexión, en este estudio, en esta enseñanza. Te lo ruego, Señor, y te lo suplico, que nos puedas ayudar, dirigir. Necesitamos de ti, Señor. Sin ti nada podemos hacer. Gracias, Señor. Todo te lo pedimos en el nombre tuyo, Jesús. Amén y amén. Vamos a seguir entonces, mis amados hermanos, con este estudio. Estamos en Gálatas capítulo 4 y me gustaría leer nuevamente del verso 1 al 7. Gálatas capítulo 4 del versículo 1 al 7. Y la palabra de Dios dice: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijo. Y en estos dos versículos nos vamos a centrar en esta noche. Versículo 6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Hemos entrado, mis amados hermanos, y ya hemos meditado en el capítulo 4, en estos primeros versículos, y hemos visto cómo hemos llegado a la madurez. Como aquel hombre, aquella mujer que ha conocido a Cristo Jesús, ya llega a la madurez. Ya no está bajo los rudimentos del mundo, sino que ahora ha conocido a Jesús. Vimos la obra de su Hijo, la obra de Jesús, y hoy, mis amados hermanos, quisiera que viéramos la obra del Espíritu. La obra del Espíritu. El texto comienza: y por cuanto sois hijos, dice el verso 6.
Mis amados hermanos, el apóstol Pablo quiere dejar bien claro que nosotros somos hijos de Dios. Hemos llegado a una madurez, hemos tenido esa bendición de conocer a Jesús, de tener ese encuentro maravilloso con Él. Ya no estamos ahora bajo la ley, bajo todos esos ritos, sino que ahora llegamos a la madurez porque hemos conocido a Jesús. Y por lo tanto, Pablo quiere dejar claro, mis amados hermanos, de que somos hijos de Dios. En este contexto, y creo yo que esto es lo maravilloso de estudiar un libro, hermanos, en su totalidad, podemos observar el contexto. Pero aunque esta comunidad, aunque muchas de estas personas no pertenecieran al pueblo judío, que no fueran descendientes de Abraham de una manera sanguínea, Pablo está dejando en claro que todos aquellos que han creído en Cristo Jesús, que le han entregado su vida, son hijos de Dios. Y esto él lo está dejando establecido. El texto continúa y dice: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu. Va en paralelo con el versículo 4. El versículo 4 también dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Ahora el verso 6 dice: Dios envió a vuestros corazones el Espíritu. El propósito del Hijo era asegurarnos el estado legal de nuestra filiación. Por contraste, entonces, el propósito del Espíritu es asegurar la experiencia real de ella. Esto, hermanos, no es como la obra del Hijo. La obra del Hijo nos trae una condición legal, objetiva, que es nuestra, ya sea que la sentimos o no. En Jesús, mis amados hermanos, nosotros tenemos la garantía de que somos hijos de Dios. Aunque usted lo sienta o no lo sienta, si usted ha creído en nuestro Señor Jesucristo, usted es un hijo de Dios. Pero la obra del Espíritu es diferente. Y me gustaría hacer una pregunta: ¿cuáles son las marcas y sus características entonces cuando hablamos de la obra del Espíritu? Primero, observamos a través del texto que el Espíritu nos lleva a clamar. Abba Padre, dice el texto. La palabra griega, hermanos, es krasdon, que es una palabra muy fuerte que quiere decir un grito desgarrador. Y esto se refiere cuando habla de clamar. Un grito desgarrador. Se refiere a una pasión, a un sentimiento profundo e intenso. Creo yo, mis amados hermanos, que nuestra oración, que nuestro clamor es muy distinto regularmente cuando nos encontramos bien, cuando nos encontramos con salud, con prosperidad económica y todo está marchando bien. Creo que nuestro clamor es distinto cuando muchas veces nos encontramos en angustia, cuando muchas veces nos encontramos en tribulación. Y surge muchas veces en nuestras vidas un clamor. Y a esta se refiere, hermanos, esta palabra griega que quiere decir un grito desgarrador. Se refiere a una pasión, a un sentimiento profundo e intenso. El Espíritu nos lleva a clamar: Abba Padre. Clamar, hermanos, se refiere entonces a nuestra vida de oración. Así como un hijo
no prepara un discurso elaborado para hablar con sus padres. Los cristianos que experimentan esta obra del Espíritu encuentran una gran espontaneidad y naturaleza en la oración. La oración ya no es mecánica o formal, sino llena de calidez y llena de pasión y de libertad. Y a esto se refiere esta palabra cuando habla de clamar. Es una oración que tiene que estar llena de calidez, que tiene que estar llena de pasión, que tiene que estar llena de libertad. Mis amados hermanos, creo que así debería de estar caracterizada nuestra vida de oración. Una vida, hermanos, una vida de oración, y no como ahora nosotros somos hijos y por lo tanto no tenemos que tener entonces una oración bien elaborada para llegar como el hijo llega con sus padres, sino que un hijo llega con confianza ante sus padres para pedirles algo, para poderse comunicar con ellos. Nosotros, mis amados hermanos, tenemos una gran herramienta llamada oración, y nosotros como hijos de Dios tenemos ese acceso. Nos podemos comunicar ante la presencia del Señor. Nos podemos comunicar a través de la oración para con Dios. Podemos exponerle nuestras necesidades. Y espero, mis amados hermanos, que nosotros podamos entonces entender que nuestra oración no tiene que ser mecánica. Tiene que estar llena de calidez, de pasión y de libertad. Porque Dios es nuestro Padre, porque Él, hermanos, está preocupado por cada una de nuestras necesidades. Él es un Padre responsable y Él está atento al clamor de sus hijos. La palabra clama entraña un sentimiento de la presencia real de Dios. Así como un hijo automáticamente clama a su padre cercano cuando hay un problema o tiene una pregunta, así los cristianos que experimentan esta obra del Espíritu sienten la extraordinaria realidad de la cercanía de Dios. Y creo yo, mis amados hermanos, que aquí la fe juega un papel muy importante. Uno, saber que nosotros somos hijos de Dios y que Dios es nuestro Padre. Por lo tanto, cuando entendemos que nosotros somos hijos de Dios, entonces, dos, nos podemos acercar confiadamente ante el trono de la gracia, como dice el libro de Hebreos. Nos podemos acercar confiadamente ante el trono de la gracia, porque Él es nuestro Padre. Y debemos de saber, hermanos, lo tercero es de que Dios está cerca de nosotros. Es cierto, hay momentos en que no lo sentimos, hay momentos en que pareciera que Dios está muy lejos de nuestras vidas, pero mis amados hermanos, debemos de entender y comprender que Dios está cerca de nuestras vidas, que Él está al tanto de nuestro clamor. Por eso ese clamor, hermanos, tiene que ser con calidez, tiene que ser con pasión, tiene que ser con libertad, sabiendo y conociendo que Dios está cerca de sus hijos, que Dios es un Padre responsable, el cual está atento al clamor de sus hijos. Por eso les digo, mis amados hermanos, que la fe juega un papel importante. Cada vez que yo me acerco en oración, debo de reconocer, tengo que tener, debo de saber que Dios está cerca de mí. Tengo que tener la certeza de que Dios está escuchando mi clamor, de que Dios está escuchando mi oración, porque yo soy su hijo. Yo no sé, mi amado hermano, en dónde usted ore.
En donde usted esté, usted puede estar en la oficina, puede estar en la camioneta, puede estar en su trabajo. Yo no sé en qué momento usted puede tomarse unos minutos para buscar el rostro del Señor, pero sabemos que Dios está cerca de nosotros, que Él está preocupado por sus hijos, que Él es un padre responsable. Vamos al verso 6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. La palabra Abba connota una confianza en el amor y una seguridad en ser recibido. Una confianza, vuelvo y repito, hermano, la palabra Abba connota una confianza en el amor y una seguridad en ser recibido. Dios no rechaza nuestra oración. Dios no rechaza nuestro clamor. Dios no es indiferente a nuestras lágrimas y a nuestras angustias, porque Él es un Dios de amor, porque esta palabra Abba tiene esa connotación de confianza en el amor y una seguridad de ser recibido. Lo veíamos al principio. Dice el texto, por cuanto sois hijos. Pablo está diciendo, ustedes son hijos. Ustedes son hijos. Como un niño pequeño simplemente supone que su padre lo ama y está ahí para él. Y nunca duda de la seguridad de los fuertes abrazos de su padre. Así los cristianos pueden tener una audacia y una seguridad enormes que Dios los ama para siempre. Probablemente muchos no tuvieron una figura paterna. Tal vez otros sí la tuvieron, pero este padre era irresponsable, probablemente era abusivo, no era cariñoso. Y muchos tal vez se quedaron con esa imagen de padre. Pero hoy vemos, mis amados hermanos, de que a través del Espíritu del Hijo, que Dios, dice el texto, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba. Un Dios amoroso, un Dios responsable de sus hijos, un Dios que cuida de sus hijos, que cuida de sus hijas, que está atento al clamor de sus hijos. La obra del Hijo se lleva a cabo externamente en nosotros y es algo que podemos tener muchas veces sin sentirlo. Pero la obra del Espíritu se lleva a cabo internamente en nosotros y consiste en conmovernos, tanto emocional como intelectualmente, por el amor del Padre. Mis amados hermanos, el amor del Padre es algo tan maravilloso. Muchas veces esto nos mueve y nos mueve emocional e intelectualmente. Porque tenemos un Padre que nos ama. La obra del Hijo y del Espíritu
Nunca se deben de divorciar ni hacer que uno oscurezca la otra. La plenitud del Espíritu se experimenta cuando meditamos en el amor del Hijo. Los dones del Hijo se disfrutan cuando recurrimos al Espíritu para que nos guíe. Mis amados hermanos, hay algo que nosotros no debemos pasar, que pase desapercibido en nuestras vidas constantemente. Y en esta noche yo iniciaba, hermanos, hablando de las misericordias de Dios que son nuevas cada día, porque nosotros debemos de reconocer la bendición y la fidelidad de Dios, que son día con día. ¿Tiene trabajo? Dele gracias a Dios. ¿Tiene alimento? Sea agradecido. ¿Tiene un techo? Sea agradecido con Dios. ¿Tiene salud? Sea agradecido con su Creador. Hay innumerables bendiciones, mis amados hermanos, por los cuales nosotros debemos de estar agradecidos con Dios. Porque Él es bueno, porque Él es maravilloso. Por lo tanto, debemos de meditar, hermanos, en todas estas bendiciones. Y debemos de pedirle al Espíritu Santo de Dios que nos guíe. Quisiera que en esta noche veamos algunos privilegios de la procedencia o de ser hijos de Dios. ¿Cuáles son los derechos de esta procedencia? El texto inicia, el verso 6, y por cuanto sois hijos. Otra versión dice, ustedes ya son hijos. Ustedes ya son hijos. Como lo hemos visto, tenemos la intimidad de la relación y tenemos la autoridad entonces sobre las posesiones. Es interesante, mis amados hermanos, porque ahora nosotros tenemos esa libertad de acercarnos a Dios de una manera íntima, porque somos hijos de Dios. Somos hijos del Señor. Él es nuestro Padre. No necesitamos tener saldo en nuestro celular para podernos comunicar con Él. En cualquier momento, mis amados hermanos, nos podemos comunicar con el Señor. Tenemos esa oportunidad de acercarnos a Él, de acercarnos a su presencia de una manera íntima. Esta procedencia quiere decir que cada uno de nosotros, dice el verso 7, que somos herederos. El verso 7 dice de esta manera: así que ya no eres esclavo, vuelve a decir el apóstol Pablo, sino hijo. Ya no eres esclavo, eres hijo. Y si hijo, escuche esto bien, mi amado hermano, también heredero de Dios por medio de Cristo. Tú eres heredero. La única razón por la que un siervo sería adoptado como un hijo sería porque el padre no tiene un heredero. La persona en la ilustración de Pablo tiene un título legal de todo el patrimonio del padre porque está siendo tratado como hijo único. Esto es bien interesante. Somos herederos, somos hijos de Dios. Podemos, mis amados hermanos, ahora disfrutar de las múltiples bendiciones del Señor para nuestras vidas. Podemos disfrutar de tener una intimidad con el Padre, de podernos acercar a Dios confiadamente, sabiendo, mis amados hermanos, que Él es galardonador de los que le buscan. Por eso, vuelvo y repito, aquí, hermanos, debemos de actuar con fe. Cada vez que nos acercamos a la presencia del Señor, tenemos que saber que Él está con nosotros, que Él escucha nuestra oración, que Él escucha nuestro clamor. Así que para un hijo de Dios,
Cada día hay denuedo y cada día hay confianza. Dios nos honra así como Él honra a su único hijo. Vivimos con la frente en alto. El ser hijo quita el temor por no cumplir o por perder la aprobación, lo cual es raíz de mucha de nuestra desobediencia. Hermanos, en todo esto hemos visto que nosotros hemos sido santificados, que nosotros hemos sido justificados, no por nuestras obras, no por nuestro buen comportamiento, sino por la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Por la obra de Cristo es que nosotros, mis amados hermanos, hemos sido aceptados por Dios. Ahora somos santos. Ahora hemos sido justificados por la obra del Señor Jesús. Ahora ya no somos esclavos, sino que ahora somos hijos de Dios. Y tenemos la garantía, hermanos, de compartir la gloria de Dios en el futuro. Tenemos esperanza. En Jesús tenemos salvación. En Jesús, hermanos, nosotros seremos resucitados. Y tenemos la garantía de compartir la gloria de Dios en un futuro. La increíble conclusión de esta procedencia es que Dios ahora nos trata como que si hubiésemos hecho todo lo que Jesús ha hecho. Somos tratados como que si fuéramos hijos únicos como Jesús. Él mismo dijo mientras oraba por su pueblo, y quiero que me acompañe al Evangelio de Juan. Juan capítulo 17. Juan capítulo 17 y vamos a leer el verso 23 y 24. Y estas son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Qué tremendo. Vuelvo a repetir esta última parte. Y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. De hecho, todo esto de dar a entender el uso mismo de la palabra Abba, aquí hay algo bien interesante. ¿Por qué Pablo usaría aquí una frase idiomática aramea, sabiendo que los gálatas no hablaban arameo, sino que hablaban griego? Y esto es muy interesante. La palabra Abba, hermanos, es una palabra aramea. Y los gálatas lo que hablaban era griego. Y la respuesta es porque Jesucristo mismo la usó al hablar con su Padre. Quiero que me acompañe al Evangelio de Marcos. Marcos capítulo 14, verso 36. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Es interesante porque vemos a nuestro Señor Jesucristo hablar de esta manera con su Padre.
Este término, Abba, hermanos, era un término atrevidamente familiar para dirigirse al Señor Todopoderoso. Fue una palabra que utilizó nuestro Señor Jesucristo allá en el Evangelio de Marcos. Y es una palabra, como lo dije, atrevidamente familiar. Así que cuando Pablo dice que deberíamos usarlo, está afirmando de manera vívida que hemos heredado legalmente los derechos que también tiene nuestro Señor Jesucristo. Somos hijos, somos coherederos. Y esto es algo maravilloso. Y con esto voy concluyendo. Así que hay dos pasos específicos que podemos tomar para experimentar más profundamente nuestra procedencia de hijos. Primero, debemos apartar un tiempo importante para estudiar la obra del Hijo, pidiéndole al Espíritu que nos ilumine para verla como una realidad. Mis amados hermanos, necesitamos de la dirección del Espíritu Santo de Dios. Necesitamos ser dirigidos por Él, que nos dirija a toda verdad. La estrecha conexión de los versículos 4 y 5 con los versículos 6 y 7 quiere decir que debemos aprender a meditar en la Biblia, conectar nuestra oración con nuestro estudio y viceversa. Mis amados hermanos, es importante que nosotros estudiemos la palabra del Señor, que no nos cansemos de estudiar, que estemos a la expectativa de qué Dios quiere hablar a nuestras vidas, qué es lo que Dios nos quiere enseñar. Para eso tenemos la palabra del Señor, mis amados hermanos, y debemos de ir a ella con un espíritu, hermanos, abierto para poder aprender lo que Dios nos quiere enseñar. Tenemos que ir al texto bíblico de una manera responsable para poder tratar de entender lo que Dios quiere enseñarnos a través de su palabra. Es importante entonces meditar en la palabra del Señor, conectar nuestra oración con nuestro estudio y también viceversa. Segundo, debemos clamar a nuestro Padre espontáneamente durante todo el día. Debemos, en otras palabras, analizar y abordar los asuntos de la vida diaria recordando su amor paternal. Si algo le quiero dejar en esta noche, mi amado hermano y mi amada hermana, es que usted es un hijo y usted es una hija de Dios. Y por lo tanto tenemos acceso a Él. Nos podemos acercar confiadamente en oración al trono de la gracia, sabiendo que Él está cerca nuestro, que Él escucha nuestra oración, que Él escucha nuestro clamor. Tenemos que aprender a preguntar momento a momento. Estoy actuando, escuche bien esto, mi amado hermano. ¿Estoy actuando como un esclavo que le tiene miedo a Dios? ¿O como un hijo que está seguro del amor de mi Padre? ¿Cómo está actuando usted, mi amado hermano? ¿Está actuando como un esclavo que le tiene miedo a Dios? ¿O está actuando como un hijo que está seguro del amor de su Padre? Y mientras clamamos Abba Padre en nuestras vidas, el Espíritu hace su obra asegurándonos lo siguiente. Acompáñeme al libro de Romanos.
Romanos capítulo 8. Vamos a leer del verso 15 al 17. Y la palabra de Dios dice de esta manera: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud. ¿Escuchó esto, mi amado hermano? Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Ahora tenemos esa confianza de acercarnos al Señor. Versículo 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Esto debe de inundar nuestros corazones de una confianza y seguridad que puedan transformar nuestras vidas. Somos hijos de Dios. Nos podemos acercar a Él confiadamente. Somos herederos y coherederos juntamente con Cristo. Qué bendición, mis amados hermanos, el tener la certeza de que somos hijos de Dios. Ya no somos esclavos. Ya no somos esclavos que nos acercamos con temor. Ahora nosotros somos hijos y debemos de tener la certeza y la seguridad de que nos acercamos como hijos al amor del Padre. Vamos a orar en esta noche. Padre eterno, gracias por tu amor y tu bondad. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias, Señor, porque nunca nos has dejado, porque nunca nos has abandonado, Señor. Toda la gloria y toda la honra sea a ti. Tú eres digno, Señor, de toda honra, de toda alabanza. Por medio de Jesucristo, ahora nosotros somos hijos. Ayúdanos, Señor, a tener esa confianza, a poder acercarnos confiadamente a ti, Señor. Tú eres un Padre responsable. Tú eres un Padre que tienes cuidado de tus hijos. Guárdanos y protégenos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Les deseamos, mis amados hermanos, que tengan una feliz noche, que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Nos pueden seguir en nuestro canal de YouTube como Ministerio Renacer, también en Facebook como Ministerio Renacer Guatemala y en Instagram como Ministerio Renacer Guatemala. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, que tengan una feliz noche. Bendiciones, mis amados hermanos.